Muy buenas, bienvenidos una semana más al canal. Vamos a hablar sobre algo que puede pasar en muchas ocasiones, que no solemos saber identificarlo y que creo que me parece muy importante. Hablamos sobre el anillo de la muerte o el anillo blanco. ¿Qué es? Vamos un poquito a explicarlo. Acompañarnos. Por desgracia, realmente no hay una explicación exacta de por qué se puede llegar a producir. Realmente puede ser la suma de muchas consecuencias. Y por lo tanto, como siempre, tenemos que tener la suficiente cabeza y la mente bien clara para identificar el problema, para buscar la solución, analizar el acuario y ponerle remedio. Con todo ello no significa que no haya solución. Con todo ello no significa que si pasa, nos va a pasar siempre en todas nuestras gambitas y que no va a haber una solución. Realmente no es una enfermedad, no es un patógeno, no es una bacteria, no es algo que una vez ha entrado en el acuario no haya posibilidad de salvar al resto de los animales, todo lo contrario. Hablamos de que vais a tener que chequear, vais a tener que analizar todos los parámetros del acuario, pH, KH, GH, y tenemos que controlar si realmente hemos sufrido algún cambio y no lo hemos detectado, si hemos hecho alguna modificación y no lo hemos detectado, y precisamente por una mala muda, por un cambio de exoesqueleto, esos parámetros que se han desplazado pueden ser motivo del problema. Pero claro, es lo que decimos, no es solo los parámetros del agua. Resulta que también influye la alimentación. Sí, la alimentación en las gambitas es súper importante. Creo que en el canal lo hemos hablado muchas veces, la importancia tanto de introducción de comida vegetal que podemos encontrar en muchísimas casas, como alimento ya preparado que está muy bien compensado y que compete una cantidad de nutrientes, minerales y vitaminas tremenda, pues también es clave para evitar este tipo de problemas. Porque no es algo genético, no es algo congénito que vayan a pasar las generaciones, es algo que ocurre en momentos determinados y que hay que buscar la solución. Estamos hablando de ese anillo, de esa parte blancuzca que aparece entre lo que es la cabeza y lo que es el cuerpo de las gambas, justo en el primer segmento, justo donde está la separación entre una y otra. Se suele producir en un momento en el cual las gambitas tienen que hacer un cambio de exoesqueleto, hacer una muda, y la gambita no puede hacer esa muda. Entonces se crea esa separación, se ve una línea ancha de color generalmente blanco o traslúcido, y es cuando nos llama la atención, porque dices, esto antes no lo tenía la gamba, y de normal las gambitas, en su estado normal, cuando van a su ritmo de crecimiento, pues tampoco solemos verlo. Entonces sabemos que es algo concreto, en un momento determinado, y que por tanto puede ser localizado, encontrado el problema, analizado y sobre todo buscar la mejor solución posible. ¿Cómo realiza la gamba el cambio de exoesqueleto? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿O cuál es, vamos a decir, el proceso habitual? Primero, que el cambio de muda, a veces producido por alteraciones, porque se tiene en consideración que realizar cambios de agua bruscos puede acelerar el proceso de muda y hacer crecer antes a las gambas e intentar que se reproduzcan, cosa que no estoy nada de acuerdo con ese procedimiento, todo se ha dicho. Cuando la gamba está preparada para poder cambiar, porque tiene una piel vieja y la gambita tiene que crecer, lo primero que hace es ir llenando de agua del propio acuario, ese exoesqueleto dentro de sus capitas internas. Bueno, pues lo que hace es intentar llenarse de agua para en un momento dado buscar la rotura del exoesqueleto por esta zona de aquí arriba, como decimos, entre la cabeza y el primer segmento del cuerpo, y esa rotura que hace el exoesqueleto es por donde sale luego la gamba, porque gracias al efecto de hincharse de agua, llenar esa cámara de agua y buscar esa rotura, es donde facilita que salga el cuerpo entero
de nuestra gambita para poder crecer y volver a crear un caparazón de nuevo fuerte y nuevo. ¿Qué sucede si no están los parámetros como tienen que estar? ¿Qué sucede si los nutrientes, calcio, magnesio y el resto de nutrientes y minerales que puede necesitar un animal no están bien? Pues que en vez de romperse, vamos a decir, en V para dejar espacio, se rompe todo alrededor de la cabeza, como si fuera nuestro cuello, para entendernos. Se rompe alrededor, se crea un anillo, un círculo de rotura del exoesqueleto. Entonces, ahí se han creado dos cuerpos de separación independientes. Ya no es un solo cuerpo separado por una forma, sino que tenemos dos cuerpos independientes. Por un lado la cabeza y por otro todo el resto del cuerpo. Por lo tanto, cuando la gamba quiere mudar, lo tiene mucho más complicado porque o no se separa del todo o no se separa de ninguna de las dos y por lo tanto su cuerpo quiere crecer en algo que está hinchado de agua y se le ha quedado pequeña y por tanto en la siguiente muda o incluso a los días llegan a morir. Y no es una enfermedad, como os he dicho antes, no es un virus, no es un patógeno, no es una infección bacteriana, es un problema de que tenemos que chequear muy bien los acuarios para detectar si hemos tenido algún cambio y que no pase en el resto de gambitas que de normal mudan cada X tiempo en función del crecimiento que tienen. Hago este pequeño inciso. Cuando os he dicho que no estoy de acuerdo con esos cambios de agua, os quiero explicar el motivo. Hacer un cambio brusco de agua, y lo hemos explicado en el canal, si realmente tenemos animales que todavía no están maduros, si tenemos hembras que realmente no están ni preovadas, no están en un ciclo de reproducción, hacer un cambio de agua, de parámetros, cuando el animal no está preparado, lo que podemos hacer es justo todo lo contrario. Estresarles, los machos van a estar atacándoles todo lo que puedan y más, van a conseguir matar a esas hembras seguramente y no se consigue nada positivo. Otra cosa es que seamos capaces de detectar a esas hembras preovadas, que tengamos la preovación y que seamos capaces de hacer un cambio de agua para intentar conseguir un cambio de exoesqueleto. Y eso va a hacer, efectivamente, que tengamos un mayor porcentaje de posibilidades de que algún macho fecunde a la hembra y por tanto tener crías. Pero en ese momento quiero considerar que me parece razonable porque es algo controlado en un momento determinado. Pero porque sí, crear un cambio osmótico sin entender ese cambio por qué es, de qué parte o qué puede afectarnos en el ecosistema, lo único que podemos hacer es fastidiar a los animales. Me parece absurdo, ridículo y sin sentido. Entonces, si eso no lo entendemos cuándo se debe de hacer, pienso que es innecesario. De todos modos, ¿vosotros qué opináis? Dejadme en los comentarios aquí abajo en el vídeo sobre si lo habéis intentado alguna vez, si os ha salido bien, cuándo lo habéis hecho, si habéis notado que realmente esos cambios han podido surgir efecto o más bien lo contrario. Me encanta que dejéis esos comentarios porque vuestra opinión es muchas veces, pues eso, el ejemplo de una trayectoria de ensayo y error. Y es como funciona este hobby. Así que os invito a dejar esos comentarios aquí abajo y podremos ir valorándolo. Vamos a dejar ya el lado del problema que puede venir a causa de los parámetros. ¿Qué solución tendríais? Es muy fácil. Cambios de agua, buscar qué parámetros han podido desviar, intentar hacer algún pequeño ajuste, tanto añadiendo más sales o haciendo cambios de agua con menos sales. Tenéis que igual variar. Igual vuestro agua, si usáis agua del grifo, ha sufrido algún cambio en según la fecha del año en la que estáis y está provocando este problema. Por tanto, igual tenéis que usar agua con agua de ósmosis o agua de mineralización más débil que os ayude a rebajar esos parámetros a lo que teníais durante los meses que todo os iba tan bien. Y puede que con eso se corrija. Por eso digo que este bloque de los parámetros tenéis que entender que es así de sencillo. Corregir parámetros hacia abajo o hacia arriba en función de los cambios que habéis podido
obtener en un momento determinado, que es cuando ahora habéis detectado el problema. Nos metemos ahora con el otro bloque, el bloque de la alimentación, porque la alimentación es súper importante para estos animales. Es más que la introducción o casi el cambio de agua, porque muchos o la mayoría de los nutrientes que van a favorecer que los animales estén bien proceden de nuestros nutrientes, de los que introducimos a las gambas, obviamente. Entonces, hay que pensar en ello, en que la introducción de buenos nutrientes, alimentación variada, va a ayudar en una medida tremenda a tener buen color, a estar sanas, a que tengan mejor actividad, a la reproducción, al cambio de exoesqueleto. A todo eso le afecta la alimentación. Sí, señores, es así. Por tanto, para que os hagáis una idea, el exoesqueleto se compone de muchas sustancias, pero hay unas en mayor porcentaje que nos hacen ya pensar un poquito qué tipo de alimentación puede ayudarles. Entre esos compuestos que tiene el exoesqueleto, que están estudiados y demostrados, son la quitina, otro es la proteína y otro es el carbonato de calcio. Por eso digo que no solamente las sales son importantes para llegar a unos parámetros necesarios, sino que una buena alimentación va a ayudar todavía más a que, teniendo esos buenos nutrientes, minerales, sales y diferentes compuestos, vayan a estar los animales mucho mejor. Entonces, podemos darles nutrientes, sobre todo proteína, que hace muchísimos años también hubo bastante controversia sobre si la proteína era o no era recomendable y en qué cantidad darles, porque la proteína podía llegar a acelerar demasiado el crecimiento, malformaciones, etcétera, etcétera. Entonces, con los años, como todo, se va demostrando que, bueno, que la proteína es bastante importante porque su porcentaje en las mediciones de los exoesqueletos es mayor que el resto de minerales o de nutrientes que podemos encontrar. Así que una clave fundamental es darles nutrientes que tengan un alto porcentaje de proteína. Otro de los nutrientes que os voy a recomendar mucho, y lo he recomendado siempre, es usar obviamente productos naturales. La espinaca es buenísima, la espinaca escaldada podéis dársela todo el año porque tiene unos nutrientes tremendos. Pensar que, como os estoy diciendo, no solamente las sales minerales que podemos introducir, como el calcio y el magnesio, el GH, que es clave fundamental. El GH es clave fundamental, el calcio, para poder crear un buen exoesqueleto una vez mudan y previo tener un buen exoesqueleto a la hora de poder mudar, pues el GH es fundamental, lo necesitan, es clave, y ese lo encuentran lógicamente en la columna de agua, en nuestros acuarios, en la cantidad que tengamos cada uno en sus parámetros, y que si no tienen suficiente GH en el acuario, sea el que sea, puede que tengan problemas en la muda. En la alimentación, si el GH puede ser escaso y es que encima en la alimentación no le estamos dando alimentos que contengan calcio, pues si no lo comen y encima no lo tienen en la columna de agua para, entre comillas, no digo compensarlo, pero por lo menos tener en algún sitio algún nutriente que les ayuda, pues aún se lo estamos poniendo más difícil. Por eso, por ejemplo, nosotros sacamos el producto que es el mix, y es un producto que tiene una concentración de calcio mayor que el resto de la gama de alimentos, porque precisamente sabemos que lo necesitan en su alimentación. Lo podéis encontrar incluso en el pack de alimentos, o sea, lo introdujimos a posta sabiendo que era un producto que es bastante necesario, al igual que tener unos buenos parámetros. Así que pensar sobre todo en lo que os digo, parámetros y alimentos, que no hay nada escrito ni nada definitivo, que no hay nada que diga que 1 más 1 son 2. Todo un ecosistema es vivo, se mueve, cambia, afecta. Si no creamos una estabilidad, ¿cuánto tiempo llevo sin decirlo? La estabilidad fundamental, cambios de agua del grifo, estamos en verano, problemas con un montón de químicos que se tienen que usar,
problemas con los silicatos, sube las concentraciones de sales, se evapora mucha más agua, aumentamos la concentración en nuestros acuarios, rellenamos con agua que no es baja en mineralización o agua de ósmosis. Estamos creándonos nosotros mismos problemas cuando el resto del año igual lo tenéis súper estable. Por eso siempre tener muy en cuenta las consecuencias que puede haber en los cambios de agua solo usando agua del grifo. Y sobre todo alimentación, chicos. Pensad en la alimentación variada, que no es necesario que se compre solo comida prefabricada, comida industrializada o la comida que podemos ofrecer muchas tiendas. Hablo de productos naturales como os he dicho, la espinaca, el calabacín, los guisantes. Hay muchísimos nutrientes y muchísima verdura que podemos encontrar en el mercado y que podemos darle a los animales. ¿De acuerdo? Entonces, valorar que todo ese conjunto de cosas va a hacer que realmente los animales y el ecosistema estén funcionando bien y intentemos evitar pues el dichoso anillo de la muerte, que no es más que todo lo que os he estado explicando. Así que espero, que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, chicos.